Saludos a todos, de aquí desde México, mi nombre es Evans Pauli, soy sastre, profesional y diseñador, y en este video te voy a mostrar la manera correcta de tomar medidas para elaborar un chaleco, para trazar un chaleco, para comprar un chaleco, para que tú lo quieras ocupar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Aquí son muy poquitas medidas para hacer chaleco. Necesitamos pecho, me refiero contorno pecho, necesitamos contorno cintura, contorno cadera, abertura. Ustedes dirán, ¿qué será esa medida? Pero ahorita les explico. Y luego necesitamos una medida que se llama la profundidad de sisa. Profundidad de sisa, y también necesitamos una medida que es largo espalda. Largo espalda, ¿sale? Bien, empezamos a medir. Medimos contorno pecho y se mide la parte más ancha del pecho. Así. Medimos lo más ancho. Cuando hacemos eso de medir el pecho, también checamos la cinta en la espalda que no esté caída. O sea, si está caída, la levantamos como lo que estoy haciendo. Ok, ahí está. ¿Ves? Y aquí colocamos unos 2 dedos adentro. Y por ejemplo, aquí tenemos la medida de 42 pulgadas y medio. ¿Vale? Esa medida no se tiene que tomar ni muy floja ni muy justa, o sea, que tiene que ser como muy exactita. Y la intención es que cuando sostengo la cinta, que la cinta no se caiga, ¿sabes? Entonces tenemos 42 pulgadas y media. Y apuntamos, pecho 42 y media. Para medir la cintura, medimos la parte más angosta. Medimos la de aquí. Y miren, tenemos 35 y medio. Hay dos formas de medirlo, o medir lo más angosto o lo más ancho, acuérdense siempre, ¿sale? Lo más angosto o lo más ancho. Entonces tenemos contorno cintura 35 y medio. Luego medimos cadera. Contorno cadera se mide la parte más ancha igual de la cadera. Colocamos la cinta y tomamos la parte más ancha de la cadera, o también puede ser como a la mitad de la pompa, porque ahí es donde está lo más ancho. Ahí está, más o menos nos queda así. Entonces aquí tenemos una medida de 40 pulgadas y medio. Y bueno, esas medidas son las principales que nosotros tomamos para cualquier prenda: saco, camisa, chaleco, abrigo, gabardina, y se toman prácticamente de la misma manera, ¿sale? Entonces, si ustedes, por ejemplo, checaran el video de saco o de la camisa, van a ver como más detallitos de los que pueden tomar en cuenta, pero la forma es la misma, ¿sale? Entonces, aquí tenemos siguientes medidas: largo espalda, abertura y la profundidad de sisa. La profundidad de sisa no la voy a tomar porque esa ustedes pueden rectificar en el video de saco o en el video de camisa. Se toma de la misma manera, ¿sale? Pero por ejemplo, largo espalda para chaleco es algo súper importante, porque luego veo mucha gente con chalecos cortos y se ven mal, ¿sí? O al contrario, los traen muy largos y pues la verdad no es intención que tengas un saco sin mangas, ¿verdad? O sea, la intención es que tengas un chaleco. Entonces la manera correcta de medir largo espalda es esta. Medimos desde el huesito más sobresaliente aquí en el cuello, que es la séptima vértebra. O en este caso también, como tenemos aquí la camisa, podemos medirla a partir de donde inicia el cuello de la camisa. Y aquí para el chaleco, la medida tiene que llegar abajo donde está el cinturón. Por ejemplo, aquí está el cinturón a 23 pulgadas 3 cuartos. Podríamos darle un cuartito más y dejarlo de largo espalda 24. ¿Sí? Es la medida exacta y la medida correcta para nuestro largo chaleco. Y apuntamos 24. La siguiente medida se llama abertura. ¿Abertura qué significa? La abertura es esto: la distancia de aquí, de la punta del escote delantero, hasta donde va a iniciar el primer botón de chaleco. Como por ejemplo aquí en la solapa de mi saco, ¿no? También hay chalecos con solapa. O sea, la intención es tener esa medida de aquí a acá arriba. Porque luego hay, por ejemplo, sacos que traen, por ejemplo, el botón más abajo, igual chalecos lo traen más abajo. Todo depende de qué tantos botones queremos, ¿no? Porque hay chalecos que llegan
1, 2, 3, 4, 5 botones. O luego hay otros que nada más traen 2 o 4, pero cruzados. Entonces, dependiendo de la cantidad de botones que vamos a tener, vamos a saber más o menos qué diseño podemos hacer. Si va a ser de 5 botones, de 4, de 3, tal vez de 6 pero cruzados. Pero la intención es saber qué tan largo es esto, ¿sale? Entonces, si un cliente dice quiero de 5 botones, esta medida no la tomamos porque ya más o menos sabemos que de aquí para acá se va a llevar una cierta distancia para acomodar los 5 botones, con una separación, por ejemplo, de 2 pulgadas y media. Entonces, bueno, él es Alberto y me está ayudando como en este video, entonces no lo presenté al principio. Alberto, tú dime, ¿de qué largo quieres la abertura de un chaleco? Pues para 2 botones. Para 2 botones, Sí. la quieres más abajito, ¿verdad? Sí. Ok, entonces lo que hacemos es, más o menos, dividimos, por ejemplo, esto es el hombro. Dividimos el hombro a la mitad. Que vean, su camisa que tiene está súper bien porque nos cae la costura justo en el centro. Colocamos la cinta aquí y medimos. ¿Por aquí está bien? Sí. Entonces vean, él me dice que sí y tomamos la medida, un poquito de lado, sí. Tomamos la medida de 18 pulgadas y media. No se angustien si la toman de 18 o tal vez de 19, porque créanme que es un aproximado, ¿sale? Entonces, ponemos 18 y medio y apuntamos a la abertura. Entonces, así es como podemos ubicar qué tan abierta va a ser la solapa, ¿sale? Y también vamos a saber de una vez cuántos botones, como él dijo, quiero 2, ¿verdad? Así es. Entonces yo ya sé que el chaleco, en la espalda tiene un largo, el chaleco de frente tiene otro largo, es como más largo como por aquí, y justo aquí me da uno, y más o menos por acá me da otro botón, ¿sale? Entonces, el chaleco yo creo que es una prenda más sencilla para medir, pero esas medidas son como las claves, largo espalda y largo abertura, ¿sale? Entonces, con eso es todo. Espero que les sirva este video para hacer los chalecos. Igual hay muchos sistemas para trazar. Hay que encontrar uno bueno. O, si no, pronto nosotros creo que vamos a tener trazos de chaleco en nuestra página web. Entonces, hay para que estén al pendiente. Y bueno, saludos a todos.